Hola, hoy voy a compartir con ustedes una experiencia y algunas reflexiones en torno a la enseñanza y al aprendizaje de la evaluación en la formación de profesores de ciencias naturales en la Argentina. Los últimos 25 años de investigación han aportado un robusto cuerpo de conocimientos en torno a las relaciones que se pueden establecer entre las prácticas de evaluación y los procesos de aprendizaje, y más específicamente en relación con la potencia de la evaluación formativa en la capacidad de los estudiantes para regular sus aprendizajes. Si bien el término evaluación formativa es utilizado de diferentes maneras en la bibliografía específica, consideraremos que son formativas todas las actividades de evaluación que permiten la regulación del aprendizaje mediante el involucramiento activo de docentes y estudiantes. No obstante, en la práctica evaluativa de aula, mayoritariamente se observa que la evaluación se centra en corroborar y en medir cuánto se ha aprendido, es decir, es una evaluación del aprendizaje y no cómo y para el aprendizaje. Las causas que podrían explicar esta situación son múltiples y diversas, pero confluyen en la configuración de las concepciones docentes, que sabemos que operan muy fuertemente al momento de determinar las prácticas de enseñanza y por ende las prácticas de evaluación. Cómo somos evaluados durante nuestros trayectos formativos, los requerimientos y las demandas, tanto oficiales como sociales, en torno de qué, cómo y cuándo se debe evaluar en la escuela, y las condiciones en las que los docentes ejercemos nuestra labor, son algunos de los aspectos que contribuyen a la configuración de estas concepciones. Entonces, un abordaje posible para tender puentes entre lo que la investigación nos muestra como actividades potentes para transformar la evaluación en una herramienta de aprendizaje y lo que efectivamente ocurre en las aulas es transformar las prácticas evaluativas en la formación docente, es decir, repensar cómo son evaluados los futuros docentes y hacerlos partícipes de situaciones evaluativas formativas. La experiencia que compartiré con ustedes fue implementada en el año 2020 en el marco de la Cátedra Taller de Actualización en Didáctica Específica, la Evaluación en Ciencias Naturales, del Profesorado en Biología del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, e involucró a 60 estudiantes en 2 cuatrimestres consecutivos, pero diferentes. A diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, en la Argentina la formación de profesores ocurre mayoritariamente en institutos de formación superior, en carreras de grado de entre 4 y 5 años de duración, en los que se abordan tanto los contenidos específicos de las disciplinas como la formación en la didáctica específica. El Instituto Joaquín B. González, al cual represento, por ejemplo, se dedica a la formación de profesores en ciencias naturales desde 1904. Este trabajo se realizó con el objetivo de analizar el impacto que la implementación de una propuesta de enseñanza de la evaluación en una perspectiva formadora tiene en las concepciones y en los aprendizajes de los estudiantes. Para ello se implementó un diseño de enseñanza estructurado en torno a actividades que responden a la perspectiva de la evaluación formadora. Estas actividades se articularon de manera de promover la explicitación de las concepciones de los estudiantes, así como de generar espacios de trabajo y reflexión dialógica que los posicionaron como actores activos de las propuestas teóricas. Evaluar en una perspectiva formadora implica generar instancias que permitan la regulación del aprendizaje a partir de la apropiación de los objetivos, el establecimiento de metas académicas de logro, la planificación de la acción, la apropiación de los criterios de evaluación y el monitoreo metacognitivo sustentado en el feedback. Es decir, es una evaluación como y para el aprendizaje. Las reflexiones y los saberes de los estudiantes se recolectaban a través de diarios de clase o bitácoras en las que se los invitaba a responder en relación con las distintas actividades que iban desarrollándose en el taller. Estas respuestas fueron luego analizadas en relación con 2 categorías: saberes y concepciones sobre evaluación, sus dimensiones y funciones, y valoración y apropiación de actividades de evaluación en una perspectiva formadora. Al comienzo del curso, la mayoría de los estudiantes desconocía los lineamientos de la evaluación formadora, así como tampoco podían establecer sus funciones social
y pedagógica y solían utilizar como sinónimos los términos evaluación y calificación. Todo esto era esperable, dado que no suele haber espacios de formación en los que se aborde la evaluación desde la actualización disciplinar mediante los aportes de la investigación o desde una mirada didáctica, sino que por lo general la evaluación está atada en las didácticas generales o en las didácticas específicas, pero casi siempre siendo el último nodo de los programas, ¿no? Bien, hacia el final del taller, y como podemos observar en algunos de los registros que estoy hoy compartiendo, podemos ver, ¿no?, que los saberes de los estudiantes se vieron promovidos y entonces ya podían, por ejemplo, diferenciar la evaluación de la calificación, entendiendo que evaluar no es solo tomar exámenes y poner una nota numérica, sino que también es permitirle a los estudiantes organizarse. Si sé dónde voy, puedo seleccionar la mejor ruta, ¿no? O cómo comenzaron a darse cuenta de que en realidad cambiar la evaluación implica cambiar toda la actividad de enseñanza. No alcanza solo con cambiar el tipo de evaluación, dice uno de los participantes, ¿no?, sino que también se debe modificar toda la actividad de enseñanza. En relación con las actividades que permiten la integración de la evaluación a la enseñanza, y luego de haberlas experimentado como actores activos, los estudiantes tuvieron la oportunidad de valorarlas. E hicieron esta valoración considerando no solamente la potencia de las actividades para regular el aprendizaje, sino su aplicabilidad en contextos reales de práctica, ¿no?, en contextos reales de aula. Así podemos ver, por ejemplo, cómo haber realizado las actividades que permiten la representación de los objetivos les permitió comprender su importancia. Como dice este estudiante, antes de ver el tema no podía poner en palabras por qué había materias en las cuales me costaba mucho seguir la clase. Luego noté como estudiante que comprendo mucho mejor y puedo seguir más fácilmente la clase si sé cuál es el objetivo de lo que estamos viendo. Y que no es más complicado, me disperso más cuando no lo sé. Ya hay una resignificación de su propia experiencia personal, ¿sí?, en función de la actividad realizada. O también cómo comenzaron a valorar otras formas de evaluar y a comprender que la evaluación no siempre es docente-estudiante, ¿no?, sino que hay otras estrategias que también son muy potentes para utilizar en el aula. Por ejemplo, la coevaluación o evaluación entre pares, ¿no?, que según acá en la voz de los estudiantes vemos que suele ser una de las evaluaciones que queda muy relegada y se considera que es potestad de los docentes evaluar. También podemos ver cómo se van configurando las concepciones de los estudiantes en función no solo de lo que la actividad permite, sino de su utilización real en el aula. Aquí vemos cómo una de las estudiantes valora la utilización de rúbricas en función del tiempo que estas rúbricas le llevarían en el aula y sobre todo considerando algo que suele pasar en nuestro país, es que las aulas son superpobladas, ¿no? Y entonces fíjense cómo la estudiante dice, si tuviera el tiempo y una cantidad de estudiantes reducida, lo haría, pero lo más probable es que llegado el momento de ejercer, el uso de rúbricas sea algo limitado por una cuestión de tiempo. Bien, otro aspecto que me parece interesante resaltar es cómo esta forma de trabajo operó a nivel de la concepción de los estudiantes y cómo valoraron el involucramiento activo, ¿no? Valoraron ser partícipes, ser protagonistas de las propuestas. En la voz de uno de los estudiantes, todo lo hicimos nosotros. Mi preocupación era solo ver la teoría y después no tuviera idea de cómo llevarla a cabo. En este caso, ellos no solo realizaron las distintas actividades, sino que tuvieron la oportunidad de autoevaluarse y de autocalificarse. Es decir, haz lo que yo digo, que es también lo que yo hago. No existió una disociación entre lo que se proponía como metodología de evaluación en la práctica y la forma en la cual los estudiantes estaban siendo evaluados. Otro resultado muy interesante de la implementación de esta propuesta tiene que ver con el componente emocional de las concepciones sobre evaluación. Como dice Perrenú, la evaluación no es una tortura medieval, es una invención más tardía,
nacida en los colegios alrededor del siglo XVII, y estoy segura de que todos tenemos al menos un recuerdo poco grato de cómo fuimos evaluados en la escuela, ¿no? Pareciera que más allá de los aprendizajes teóricos y didácticos, esta propuesta impactó a nivel de las relaciones interpersonales. Este estudiante decía, me gusta cómo valorás cada una de las intervenciones durante las clases, las que tal vez no son tan correctas teóricamente. Siempre buscas quedarte con lo positivo sin desestimar al estudiante que participó. Siempre desde el respeto y con una idea de construir en base a lo hecho. Es decir, pudo construir memorias en torno a sus procesos evaluativos, en donde el error deja de ser una herramienta para punir o para generar situaciones incómodas, sino que es un punto de partida para construir, y para construir en base a lo realizado, es decir, para construir juntos. A modo de reflexión final, y porque creo que la enseñanza más poderosa es aquella que emancipa y que se transforma en una fuerza multiplicadora, comparto con ustedes el extracto de un grupo de WhatsApp, del cual formo parte, obviamente, conjuntamente con otros docentes argentinos. Y les cuento que este grupo surgió cuando muchos de sus integrantes eran estudiantes en mi cátedra, y sin embargo hoy seguimos caminando juntos, investigamos juntos, aprendemos juntos y disfrutamos de momentos como estos, ¿no? En donde uno de los profesores compartía su experiencia construyendo junto con sus estudiantes de escuela media rúbricas para la evaluación de un trabajo. Y fíjense el tipo de aprendizaje que surge en el aula, ¿no? Armamos muchas veces los descriptores, terminé realmente cansado y le pregunté a los pibes, ¿ustedes también se cansaron? Y me dijeron que sí, que hacer esta tarea les había demandado un gran esfuerzo, pero todos reconocieron que ahora les queda más claro. Creo que este tipo de situaciones nos muestran un camino a seguir andando, ¿verdad? Como dice el Principito, para ver más claro basta solo con cambiar la dirección de la mirada. Muchas gracias.